primero que todo, darles las buenas noches a todos por estar aquí. Hoy tenemos el tema de guía de habilitación para consultorios. Vamos a primero hablar sobre el estándar uno de talento humano. Esto gracias pues a OFAR que nos está patrocinando y nos ha traído hoy precisamente aquí a la doctora Marcela Vázquez, optómetra, ella es optómetra, que ella, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La idea es hacer como un, mm, ¿qué te digo yo? Vamos a hacer más o menos como cada 2 meses a mostrar un estándar, ¿cierto? Ana Karina. Le digo a Ana Karina que Ana Karina es la persona que está representando UFAR, que es la persona que nos está apoyando, para estarles Hola, buenas recordando a noches. ustedes. Hola, buenas noches, Ana Karina. Muchísimas gracias, doctora, por el espacio, por permitir que el laboratorio CEUFAR eh, tenga la oportunidad también de capacitar a, a- al gremio que es de odontología. El día de hoy, pues efectivamente estamos con Marcela, que nos va a apoyar con todo el tema de talento humano. Y pues sí, vamos a confirmar que efectivamente cada 2 meses vamos a estar hablando de un contenido diferente. Sobre todo es con los estándares, ¿sí? Como para completarlos y ser muy específico con cada uno de ellos. Pues hemos tenido la oportunidad de participar con Marcela y sabemos que son amplios, pero de pronto si nos los dicen de una manera digerida, de una manera poco a poco, pues se nos va a hacer mucho más fácil entender toda la normatividad y estos 7 estándares que nos están solicitando. Así es, muchas gracias Ana Karina y gracias por tu apoyo. Y bueno, y pues bienvenida Marcela, ella es optómetra, auditora en salud. Ella tiene experiencia en documentación y seguimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad de servicios de salud, en inventarios, así como en reportes de tecnovigilancia, farmacovigilancia ante los entes de control y sistema único de habilitación de servicios de salud y conocimientos en sistema de gestión de calidad en entidades de salud, seguridad y salud en el trabajo, PAMEC, farmacovigilancia, también infraestructura de entidades de salud, bioseguridad, todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, epidemiología básica, normatividad vigente para entidades de salud y laboratorios de dispensación y adecuación de dispositivos médicos. Entonces, Momento que se enloqueció. Listo. Sí, preciso, estaba funcionando ahorita y ahora no funciona. Espérame un segundo. bueno, sí, a mí yo no sé si de pronto Ana Ah, Karina te la puede enviar. sí, por favor, Mejor porque te la no. envía de la otra manera porque a mí me parece así difícil. Así es difícil Sí. porque depende del pulso, mucho del pulso y del mouse. No, y mira que le doy para pasar a la siguiente página y aún así no deja hacerlo. Marce, pero ¿no crees tú que es el Zoom de la universidad? Porque acuérdate que cuando yo estaba dictando el diplomado también pasó exactamente lo mismo. Y a mí me No, tocó esto es salirme porque, de la presentación y entrar tres ¿sabes por veces y qué no se es? pudo. No, ¿sabes por qué es, Dime, Adri? Porque está en PDF. Entonces ya ahorita Ana Karina se lo va a pasar para que le Por quede. ya. favor, para poderlo hacer desde el PowerPoint sin ningún problema. Sí, porque si Gracias, no, Adri. Qué bueno que estés acá esta Marce, noche también. Dime, hola Marce, ¿cómo estás? ¿te entendí mal o bien que los estándares se van a presentar cada 2 meses? Sí, vamos a estar presentándolos así para que ¿Y los por qué podamos repasar todos. y por qué tanto tiempo entre uno y otro, dado Ah, que bueno, lo pues podemos hacer a una vez mí al mes. También lo podríamos hacer una vez al mes, puede ser como para no cansarlos y eso, pero lo podemos hacer una vez al mes. Como tenemos eso sí. más de 2 webinars al mes, entonces podemos, digamos, hacer este lo hacemos ahora en diciembre y en enero. Bueno, bueno, Eso, maravilloso, claro, y así todos nos sí. estamos informando. Desafortunadamente la señal no me está entrando y me perdí lo de la historia clínica. Es posible que después yo tenga cómo poder ver lo que ella dijo al principio de lo de la si historia quieres clínica al digital de... final, o si quieres al Ah, final lo perfecto, retomamos sin problema. Sí, lo listo, listo, retomamos, te no te agradezco mucho. preocupes. Lo estábamos Listo, haciendo listo. para que las personas que entraron temprano, pues contestarles algunas dudas que tienen.
y poder aprovechar el tiempo. El espacio. Listo. Ujú. Bueno, muchas gracias. A ti. Listo. Bueno, entonces, como ustedes saben, pues, en odontología se puede funcionar principalmente por dos tipos de modalidad de prestador, profesional independiente e IPS. En algunos casos aplicará objeto social diferente, pero solo vamos a tocar los temas donde hay directamente la intención de prestación de servicio de salud. Entonces, los documentos que les piden en talento humano al momento en el que llega el visitador de habilitación para el profesional independiente es copia de su cédula de ciudadanía que acompaña como todos sus papeles con sus diplomas, su acta de grado, su tarjeta profesional, que esté inscrito en el RETUS y que presente soportes de capacitación. ¿Qué tipo de capacitación le piden a los profesionales principalmente? Si hay sedación tipo 1 o tipo 2, para el caso de los cirujanos maxilofaciales, les solicitan que tengan como de respuesta a emergencias, les piden soporte vital básico, les piden obligatorio a todos, eso sí, independiente del nivel de complejidad que manejen, sea desde odontología general hasta cirugía maxilofacial, les piden el curso de atención integral a víctimas de violencias sexuales. Hay secretarías que les obligan sí o sí a tener un curso de humanización de servicios. Yo que les recomiendo hacer todo este tipo de cursos porque esos cursos a ustedes les van a dar puntos ante Secretaría de Salud. Voy a revisar, voy a soltarles unas plataformas muy buenas que ustedes pueden utilizar de Secretaría Distrital de Salud que son gratuitas, donde ustedes pueden, voy a dejarlo en el chat, Secretaría de Salud de Bogotá, ustedes pueden encontrar, si de pronto ustedes están ubicados en otra ciudad, independiente de que no estén habilitados en esa ciudad, pueden ingresar a tomar las capacitaciones de dichas plataformas. Entonces ustedes ingresan a Salud Capital y debajo del espacio de redes sociales, ustedes van a encontrar este link que dice capacitaciones y cursos de la Secretaría Distrital de Salud. Y aquí les va a aparecer la programación mensual. Sí, entonces aquí siempre les va a aparecer el enlace para que ustedes se inscriban a las capacitaciones que hay mensualmente. Y, por ejemplo, ahorita está medicamentos de control especial, resolución 3100 y el estándar de infraestructura, que van a ser las últimas capacitaciones que se van a hacer para el año 2024. Es decir, la última capacitación que se va a hacer es el día de mañana. Entonces, esas capacitaciones son realmente muy buenas. Los auditores de Secretaría de Salud de Bogotá están muy bien preparados y ellos son los que les dan a ustedes como esa capacitación o les abren vía para que ustedes aprendan sobre los diferentes estándares. Son gratuitas, les entregan las memorias de la capacitación por si de pronto ustedes se perdieron de algún detalle y les entregan un diploma. Entonces, ¿qué les verifican a ustedes en la parte de la formación de talento humano? Primero, que ustedes ya tengan programadas las capacitaciones. Entonces llegó el auditor y les avisaron a ustedes, no sé, las otras secretarías diferentes a Bogotá, porque ahora Bogotá avisa con tiempo, pero digamos Gobernación de Cundinamarca que nos avisa de un día para otro. Entonces les dicen, doctor, nos vemos mañana, mañana usted tiene programada su visita de habilitación. Cuando llegan y revisan el estándar de talento humano y les verifican la parte de capacitaciones, ellos van a revisar primero que ustedes ya tengan un cronograma de capacitaciones elaborado, es decir, los visitaron ahorita en diciembre y digamos que ustedes ya hicieron sus capacitaciones de todo el año. Entonces, ¿qué les van a verificar? Que ya tengan las capacitaciones hechas de enero a diciembre y que ustedes ya tengan planeado qué van a hacer de enero a diciembre de 2025. Sí, que ustedes ya tengan al menos idea o programado de qué es lo que van a ver dentro de las capacitaciones. ¿Qué capacitaciones van a exigir ellos obligatorio independiente del tipo del prestador? Seguridad del paciente, no les puede faltar la ni siquiera planeada ni ejecutada. Seguridad del paciente es súper importante. Guías de atención de práctica clínica que ustedes pues hayan adoptado o adaptado dentro del estándar de procesos prioritarios. Les van a exigir que tengan formación en bioseguridad,
tecnologías existentes están molestando muchísimo, que es el uso adecuado de equipos biomédicos. Yo sé que ustedes saben utilizar sus equipos biomédicos, yo sé que ustedes saben utilizar lo que son, ustedes saben utilizar la unidad, ustedes saben utilizar la pieza de mano, ustedes saben utilizar todos sus elementos, ustedes saben utilizar el autoclave, pero ¿qué es lo que implica esa capacitación en uso adecuado de equipos biomédicos? Que a ustedes les explique. Pueden obtener este certificado de capacitación de uso de equipos de dos maneras. Una, que es que el proveedor, cuando ustedes les vende el equipo, les explique cómo funciona el equipo. Adicional a cómo funciona, al uso general, si usted desconecta este equipo sin apagarlo, lo daña. Si usted este equipo lo sumerge en X sustancia, lo va a dañar. Este tipo de limpiadores no le sirve. Usted tiene que utilizar alcohol isopropílico, usted tiene que utilizar un limpiador de equipos autorizado por INVIMA, así que ellos les den a ustedes esos tips o esas recomendaciones de cómo limpiar y de cómo hacer mantenimiento o uso adecuado de los equipos biomédicos. Esa es una opción, que lo haga el proveedor y que ustedes guarden el acta de entrega y el acta de capacitación en uso. La otra es que con sus ingenieros biomédicos ustedes puedan hacer una capacitación sobre tecnologías existentes. Eso para el caso de los profesionales independientes. A ustedes les dicen, ustedes pueden hacer unas capacitaciones internas, pero yo les digo, ustedes en teoría hay secretarías que no les gusta mucho porque dicen, usted no puede ser arte y parte. Es decir, usted no puede como autocapacitarse en algo que pues lo puede capacitar el proveedor o un ingeniero biomédico, que son las personas expertas en usted cómo debería utilizar adecuadamente los equipos para no dañarlos, para conservar el tema de dotación. Entonces, o con su ingeniero biomédico o cuando el proveedor les haga entrega, entonces guardan el acta de dicha capacitación y esa es otra capacitación que se las van a tener en cuenta y no es negociable para las visitas de habilitación. Son como con las que más están molestando en este momento. Lo que te digo, les decía, bioseguridad, que pues incluye el tema de lavado de manos, limpieza y desinfección, seguridad del paciente están molestando bastante y atención o guías de práctica clínica o guías de atención. Es como con lo que más están haciendo énfasis, más los cursos que yo les mencionaba, que son, dependiendo de si tienen sedación, soporte vital básico, humanización de servicios de salud, muchas secretarías lo están exigiendo, y el de atención a víctimas de violencias sexuales, que va desde todas las complejidades, les están solicitando esa capacitación. Entonces, programen esas capacitaciones y pueden hacerlo con este aplicativo que es muy bueno, o pueden hacerlo con aula virtual, Secretaría de Salud. Estos cursos que van a ver aquí, que les voy a mencionar, no son obligatorios, pero se los recomiendo por varias cosas. Hay muchas, hay algo que yo siempre les digo a mis clientes y es importante tenerlo en cuenta. mm, por acá, y es el tema de atención diferencial. ¿Por qué el tema de atención diferencial es tan importante? Porque eso es algo de lo que se los van a pedir a ustedes como procesos prioritarios. Entonces, entre ustedes mejor manejo sepan dar con enfoque diferencial, mucho mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago tanto énfasis en esta parte? Por el tema de la población LGBTI, ¿sí? Lastimosamente, he tenido experiencias con clientes donde sus creencias personales empiezan a interferir con la atención del paciente y se presentó un caso donde el prestador no supo cómo manejar al paciente, empezaron a meterse sus creencias personales y básicamente resultó aventándole madrazos a un paciente de la población trans y eso se presentó para quejas, se presentó para demandas, se presentó para muchas cosas. Entonces, este tipo de cursos nos enseña el cómo manejarlos, ¿sí? El cómo reaccionar ante ciertas situaciones porque se pueden presentar muchas cosas. Por ejemplo, tengo una cliente que atiende población trans y mujeres víctimas de quemaduras con ácido,
Sí, entonces, si yo llego y contrato a una asesora y yo no formo a la asesora en atención diferencial, ¿qué es lo primero que va a pasar con la asesora? Va a ser tremenda cara cuando vea a una persona trans y esa persona se puede sentir discriminada, o va a ser una cara terrible cuando vea que una mujer se descubre la cara porque fue víctima de quemaduras con ácido y tiene su cara quemada. Entonces, formación al personal de salud, porque puede que uno como personal de salud esté acostumbrado a ver este tipo de población, pero muchas veces nuestros auxiliares o nuestros asesores comerciales o nuestros asistentes no están acostumbrados a atender este tipo de personas y les puede generar a ustedes un inconveniente desde que un paciente ponga una queja, me discriminó. Hay quejas, por ejemplo, para el tema de manejo de personas no binarias o personas que hoy se identifican como mujeres y mañana se identifican como hombres, aunque muchas veces uno respete este tipo de condición donde yo no defino y un día soy una cosa y mañana soy otra, les van a enseñar a ustedes ahí herramientas del cómo manejar ese paciente, porque aunque sea muy respetable, lo hace difícil. Porque si yo, por ejemplo, hoy me refería a ti como chica y no sé, ustedes se refirieron a mí como chica, ustedes me atendieron a mí y resulta que yo hoy me identificaba como hombre. Ustedes no son adivinos como para saber que yo hoy me sentía identificada como un hombre o yo hoy no me siento identificada con ningún género. Y ustedes, si ustedes se refirieron a mí, lo hicieron sin intención. Entonces ahí les explican a ustedes cómo abordar a ese paciente. Llámelo por su nombre. Pregúntele cómo quiere que lo llame. Y ya con eso ustedes se dirigen al paciente de manera amable y se evitan ese tipo de cosas, porque también entrar a preguntarle a un paciente que de pronto tenga muy arraigadas sus creencias sobre la población LGBTI y que uno le pregunte, ¿usted pertenece a esa población? También tiende a sonar un poco ofensivo. Entonces, estos cursos a mí me parecen muy buenos. Estos son diplomados donde ustedes son de varias clases, varias semanas, y aprenden y vuelve y juega, les dan a ustedes sus memorias sobre ese tipo de capacitaciones. Estas me parece muy importante abordarlas porque son cosas que les van a preguntar a ustedes cuando veamos el estándar de procesos prioritarios. Les explicaré qué es lo que les van a pedir de acá. Si tienen capacitación en eso, buenísimo. Marcela, Fortalece, perdona, ahí te están pidiendo, perdóname, el link directo de la aula virtual. espérame, yo se los paso de una vez. Un momento. Yo los pido, se los paso, espérate porque ahora no me deja salir, no me deja salir de la pantalla. Esperen el chat. Ah, aquí está. Se los voy a pegar de una vez al chat. Son buenísimos. Son buenísimos. ¿Listo? Entonces, ahí van las dos plataformas. Entonces, esos cursos que tienen ustedes ahorita, que están aquí en esta listica, son otros cursos que son también diplomados que tienen que ver con habilitación de servicios de salud. Entonces, vuelve y juega atención al ciudadano, humanización en la atención del servicio, seguridad del paciente, manejo de residuos, farmacovigilancia. El de bioseguridad, el que está aquí lo enfocan hacia todas las profesiones en salud, pero el que presentan acá, en algunas ocasiones, este cuadrito que les aparece a ustedes dice bioseguridad, odontología. Ahí les explican todo, les despejan dudas que tengan ustedes de cómo evalúa ciertas cosas la Secretaría Distrital de Salud y posibles soluciones de pronto a ciertas cosas que ustedes desconozcan sobre protocolos de bioseguridad o que de pronto no sepan cómo se los van a evaluar. Telemedicina para los que vayan a aplicar en algún momento a telemedicina, lavado de manos y miren, bioseguridad en odontología. Este es un curso bastante interesante y les puede servir tanto al personal de apoyo como al personal de atención en salud, que es el odontólogo y su auxiliar. Entonces, guías de práctica clínica también les explican a ustedes acá cómo hacer adherencia a las guías de práctica clínica, que es una de las capacitaciones que ustedes deben tener dentro de su sistema único de habilitación. Entonces, eso les van a pedir para profesional independiente como documentos. Sus documentos con sus actas de grado, sus retos y la capacitación. Es su programa de capacitaciones con su respectivo cronograma, con sus actas o con sus actas de capacitación y con las evaluaciones de capacitación si la capacitación la hacen interna
o si de pronto la capacitación se las hace su auditor en salud. Para también tocar un tema, de pronto en algunas ocasiones uno no siempre se sabe buscar en Retus. Si ustedes desean buscarse en Retus, ¿qué hacen? Les piden y el Retus. Si no lo tienen en ese momento impreso dentro de esos papeles, ustedes pueden ingresar a Retus, CISPRO, ingresan con su número de cédula de ciudadanía, ingresan acá y aquí salen sus registros profesionales. Entonces, les sale a ustedes los títulos y quién fue quien les reportó a ustedes. Entonces, en este caso, los reportes los hacen los colegios, entonces, o los consejos técnicos cuando existían los consejos técnicos. Entonces, estos son los datos que ustedes les van a pedir. Si les dicen muéstreme su reto, si no lo tienen impreso, se les embolató, lo pueden buscar directamente en la página y mostrarle al auditor, mire, yo hago parte, yo estoy registrada en el registro de talento humano en salud. ¿Qué consejo les doy acá? Revisen cómo aparecen ustedes, porque qué otra cosa nos hemos encontrado en nosotros en estos 10 años que llevamos manejando el tema de habilitación, que muchas veces hay profesionales registrados con otras profesiones. ¿Cómo nos dimos cuenta? En pandemia. En pandemia, un profesional que creo que era un odontólogo, de hecho, o una odontóloga, estaba registrada como especialista en lenguas modernas de yo no sé qué, y odontóloga por ningún lado. Médicos que estaban reportados como enfermeros y que pues, nunca habían estudiado enfermería. Entonces revisen que las profesiones que les salgan en el tema de red de talento humano, de red de talento humano en salud, sean las profesiones que ustedes tienen, que si ustedes ya cargaron las especializaciones y le informaron al colegio y esa información ya la tienen, que esa información les aparezca en el RETUS. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la especialización, yo puedo tener el diploma, pero si en el RETUS no aparece, para ellos es como si ustedes no tuvieran esa especialidad, entonces revisen que eso les aparezca ahí, para que no tengan inconvenientes y que no les pongan carreras que ustedes no han hecho. Para institución prestadora de servicios de salud, les piden a la entidad, es decir, a la empresa que contrata a los odontólogos, muéstreme la hoja de vida y adicional a la hoja de vida, copia de cédula, los diplomas, actas de grado, su tarjeta, la tarjeta profesional del doctor, el retos, capacitaciones cuando pues ya la IPS está en funcionamiento, la hoja de vida y por qué pongo contrato o intención de contrato. Los contratos se colocan ya cuando obviamente la IPS viene funcionando. Pero ¿qué pasa? Alguno de ustedes dijo, voy a montar mi IPS, pero pues yo no voy a pagarle a un odontólogo hasta que yo no empiece en firme o hasta que no me hagan la visita de habilitación. ¿Por qué? Hay secretarías de salud como la de Bogotá que se demoran más o menos mes a mes y medio en visitar. Hay secretarías de salud que realmente se toman casi los 6 meses que dice la norma para poder hacer la visita previa. Entonces, pues yo no voy a pagar 6 meses de contrato cuando realmente no estoy prestando el servicio de salud. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se presenta la visita de habilitación, hay secretarías que permiten pasar algo que se llama una intención de contrato. Es decir, yo le hago una carta al profesional que tengo ya seleccionado porque veo que cumple con los requisitos que yo necesito y le hago una intención de contrato donde yo le digo al doctor Pepito Pérez que una vez entre en funcionamiento o sea, entre en funcionamiento la institución prestadora de servicios de salud, se procederá a hacer el contrato laboral para que él haga parte del talento humano en salud de la IPS. Entonces, si la IPS hasta ahora va a empezar, entonces todos los papeles del doctor que posiblemente vaya a trabajar con ustedes en el servicio que ustedes habiliten, más una intención de contrato. ¿Qué otra recomendación les hago? Si la IPS donde ustedes están ahorita ya está funcionando, cuando ustedes tengan en las IPS
talento, a veces uno tiene talento humano que hace turnos o el talento humano supernumerario, que es el que cubre a los profesionales cuando un profesional se fue de vacaciones, cuando un profesional está de incapacidad. Esas personas que a ustedes les hacen turnos o les cubren a los otros odontólogos deben tener los mismos papeles que tienen las personas que les están, que son fijos o que son las personas de planta de la IPS. Entonces deben tener los mismos papeles. No es necesario que tengan un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo. Pueden hacer ustedes un contrato de prestación de servicios con esa persona que les va a cubrir el turno o un contrato obra-labor o como les recomiende ya el abogado que ustedes pueden hacer legalmente ese contrato y que les puedan cubrir esos turnos de las vacaciones del doctor o de la incapacidad del doctor. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Si a ustedes les dicen o de pronto dentro de... Hay algo que, hay un proceso no es un protocolo que les pone que es el de capacidad instalada o el documento de capacidad instalada más bien, donde dice yo tengo la disponibilidad de tantos odontólogos, tantos consultorios, cada cuánto atienden consulta y qué contingencias tengo yo si tengo agenda y uno de mis odontólogos se ausenta. Ah, bueno, yo contrato un turno para cubrir eso. Entonces, si yo digo, yo cubro el turno, es decir, yo no cancelo la prestación del servicio, sino consigo un odontólogo supernumerario, lo primero que va a hacer el auditor es, bueno, señor gerente o señor auditor, en el caso del auditor interno de la IPS, necesito por favor que usted entonces me preste la base de datos de odontólogos que usted llama en caso de que necesite hacer una contratación, que necesite hacer cubrir un turno o cubrir una incapacidad. Listo, entonces ustedes sacan la lista de esas personas o su base de datos de supernumerarios y les van a empezar a pedir los papeles. Ah, ok, perfecto. Entonces, él es ortodoncista, él es el que les va a cubrir al ortodoncista que está de vacaciones. Ah, ok, listo. Entonces, muéstrame sus diplomas, sus actas de grados de odontología y de ortodoncia. Necesito, por favor, que me muestre el RETUS, necesite que me muestre la hoja de vida de ese doctor. Ese doctor debe tener curso de víctimas de violencias sexuales. Si es un cirujano maxilofacial el que va a hacer el reemplazo o el reemplazo del turno, debe tener los cursos que le solicitan por ser nivel de sedación 1 y 2, que pues son de respuesta a emergencias y soporte vital básico, y los papeles que correspondan dependiendo del nivel de complejidad, pero debe tener exactamente los mismos papeles en cuanto a formación que debe tener el doctor que está de planta con ustedes, para que no se les olvide, porque puede que uno muchas veces no tiene eso en cuenta y uno como que pues llama al odontólogo, simplemente yo le pido hoja de vida, diploma y yo eso lo tengo almacenado ya en el computador. Pero cuando llega la visita y me pide los papeles organizados de ese prestador, yo no lo tengo en cuenta. Entonces, los pueden molestar en la parte de talento humano y ese estándar es tan chiquitico lo que evalúa que a veces un error tan pequeño como ese puede generarme un incumplimiento en todo el estándar. Entonces, este es un estándar al que toca ponerle mucha atención porque una cosita chiquitica, al igual que el estándar de historia clínica, que son los más chiquiticos, una sola embarrada o un solo error pequeño puede que les genere una no conformidad en el estándar de talento humano y pues perder todo un estándar es no cumplir con el sistema de habilitación. ¿Cómo hacer el cálculo o qué datos debo yo tener en cuenta para calcular la capacidad instalada para el caso de las IPS? Primero, ¿qué servicios voy a prestar? Entonces, si voy a prestar servicio de odontología general, si voy a prestar periodoncia, si voy a prestar endodoncia, si voy a prestar ortodoncia, ¿qué servicios voy a habilitar yo dentro de mi IPS? ¿Sí? ¿Con qué personal cuento? Entonces, cuento con un ortodoncista que va tales días, el endodoncista va de acuerdo a cómo se necesite, si es personal para periodoncia igual, si es el cirujano maxilofacial, dependiendo de cuándo se necesite y qué disponibilidad tengo yo en cuanto a infraestructura. ¿Por qué? Entonces, si yo tengo 5 o 6 cubículos dentro de mi IPS, ¿sí? Entonces yo cuento con estos, digamos, 3 cubículos son fijos para mis 3 odontólogos generales que yo tengo funcionando y estos 2
los dos cubículos restantes los tengo para cuando vaya el ortodoncista, para cuando vaya el endodoncista, para cuando vaya el, cuando vayan los otros profesionales, el cirujano maxilofacial. Entonces, cuento con estos 3 consultorios donde yo tengo una consulta cada 45 minutos. Yo escojo de acuerdo con mi capacidad instalada o mis necesidades cómo organizo los tiempos de consulta. Entonces, digamos, yo digo son 45 minutos por paciente, entonces son 45 por paciente, cuento con 3 cubículos, es decir, que en esos 45 minutos yo puedo atender 3 pacientes al tiempo. Si yo trabajo X cantidad de horas, me da tantas consultas diarias, yo puedo hacer X consultas mensuales. Y si yo trabajo de domingo a domingo, entonces son los 365 días del año que se trabaja, y eso me va a dar un número, exageremos, digamos, no sé, 5.000 consultas al año por cubículo, teniendo en cuenta que las atenciones fueran en un horario de 8 horas, que se trabajara de lunes a sábado, más o menos eso daría el cálculo. Consultas de media hora, y por cubículo más o menos irían como 5.003 consultas al año, más o menos, por cada cubículo. Entonces, cubículo uno, un odontólogo que cubre durante media hora una consulta, cuántas consultas hacia el día, cuántas consultas hacia el mes, cuántas consultas puede hacer al año. Entonces, yo ahí voy calculando qué tanta capacidad tengo yo para atender esos pacientes. Ahora, cirugía maxilofacial, entonces es 1 hora por paciente por la cirugía. Entonces, ¿cuántas cirugías maxilofaciales puedo atender yo? Si yo hasta ahora estoy empezando, yo puedo estimar, ¿sí?, cuántas personas puedo atender en los servicios adicionales a odontología general, a ortodoncia, a endodoncia, a cirugía maxilofacial. Entonces, a esos servicios adicionales que yo tengo, empezando, yo lo puedo estimar. Cuando ya ha pasado un tiempo prudente, por ejemplo, un año, yo ya conozco cuál es mi oferta, cuál es mi demanda, y con base en mi demanda yo comienzo a calcular mi oferta. Entonces, por ejemplo, yo tengo demasiadas cirugías maxilofaciales y me doy cuenta que yo estoy desperdiciando de pronto un cubículo porque no tengo tantas consultas de odontología general. Definitivamente aquí todo el mundo busca al cirujano maxilofacial porque es buenísimo. Entonces, voy a necesitar, y digamos, por ejemplo, estamos empezando a tener el inconveniente de que cuando va el ortodoncista y va el otro profesional, entonces, no sé, van 2 ortodoncistas, entonces están ocupando esos 2 módulos que yo tengo libres, ¿sí? Y se están empezando a retrasar las cirugías. Entonces, hombre, vamos a empezar a cambiar mi capacidad instalada, donde voy a utilizar solo 2 cubículos, porque el tercer cubículo casi ni se está utilizando para consultas de odontología. En el siguiente cubículo vamos a meterle toda la ficha para que pueda estar nuestro cirujano maxilofacial, y los otros 2 cubículos van a quedar para los otros profesionales que van a ir ocasionalmente para que no se nos empiecen a cruzar. Entonces yo comienzo a organizar mi capacidad instalada. Ya después de un año puedo empezar a mirar cuáles son los servicios que más demanda tienen, y yo empiezo a cuadrar mi oferta y empiezo a organizarla de manera que yo siempre pueda tener disponibilidad de la atención. Entonces, por eso debo mirar qué servicios voy a prestar, con cuántas personas cuento para prestar esos servicios, si los cubículos o la infraestructura cumple con lo que yo necesito para poder ofertar el servicio, es decir, la cantidad de consultorios, y si voy a dar con la capacidad de pacientes. En este caso, el tema de la capacidad lo enfoco muchísimo a las personas que hacen contrato con pólizas. Sí, porque muchas veces lo que ocurre es que en lugar de yo ampliar mi capacidad instalada, siendo muy realistas, es lo que ocurre en muchos sitios, en lugar de yo ampliar mi capacidad instalada, es decir, en lugar de abrir un consultorio más o un cubículo más donde voy a atender y voy a tener mi unidad odontológica para atender esos pacientes que me dieron de más, lo que generalmente ocurre es que uno disminuye los tiempos de consulta. Entonces, ustedes definen si abren un cubículo más o amplían lo que yo les decía, cambiar al cirujano maxilofacial y dejarlo mucho más tiempo porque necesito más ese cubículo, o reduzco los tiempos de consulta, que nunca sería lo ideal. Lo ideal es que un paciente, si va a asistir a consulta particular o una consulta con una póliza privada,
lo haga con buenos tiempos de atención y más ustedes que son un procedimiento, ustedes son procedimientos invasivos con un paciente que no es un procedimiento que les tome a ustedes 10 minutos, 20 minutos, porque son 10 minutos llenando la historia clínica y 10 minutos atendiendo al paciente. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo para atender las personas o la demanda que a mí me está llegando? Si cuento con los equipos, porque pues me da la misma tener 5 cubículos, si entre los 5 cubículos todos se están prestando los equipos. Sí, entonces que yo tengo que a cada cubículo de acuerdo con la prestación del servicio tenga sus equipos completos y no que yo tenga que estarme prestando los servicios entre cubículos porque me va a dar exactamente lo mismo. Es decir, entonces tiene que parar este odontólogo porque es que este otro tiene el equipo que yo necesito. Entonces, cada uno de sus consultorios, de acuerdo con la necesidad, completamente dotados. Y esta capacidad instalada yo la debo tener en el REPS. Es decir, si por ejemplo, dentro de mi IPS yo presto servicio de ortodoncia, presto servicio de endodoncia, presto cirugía maxilofacial y odontología general, bueno, odontología estética, los servicios que yo ponga, rehabilitación oral, esos deben estar inscritos en el REPS. ¿Qué ocurre en muchos sitios? Y es que como que solo habilitan odontología general, te lo digo porque lo he visto con mucha frecuencia, y no habilitan los otros servicios. Entonces, resulta que es el consultorio odontológico que tiene el letrero o tiene el aviso que oferta odontología estética, endodoncia, periodoncia, cirugía maxilofacial, ortodoncia, y cuando llegan a visitarlos a ustedes, la visita de habilitación, encuentran que la estrella solo dice odontología general. ¿Qué va a pasar? En la parte de talento humano y capacidad instalada les van a colocar no cumple y les van a colocar la siguiente anotación. Ofertan servicios que no están habilitados. Que yo como odontólogo general puedo hacer dentro de mi formación, a mí me enseñaron a hacer ortodoncia, dentro de mi formación a mí me enseñaron a hacer cirugías maxilofaciales, no se puede. Tienen que contar con el personal capacitado para hacerlo. Y adicional a eso, si el personal, si ustedes ofertan ese servicio tiene que aparecer en la estrella para que no los vayan a molestar en la parte de capacidad instalada, porque es algo que pasa muchísimo en los consultorios de odontología. Se oferta muchos servicios y la estrella es una sola, odontología general. Entonces, asegúrense de que todos los servicios que ustedes presten tengan la estrella de habilitación en el caso de las IPS. ¿Qué otro tema ocurre que sí me preocupa bastante a veces con algunos consultorios de odontología? Es que yo soy el profesional independiente, yo soy el odontólogo y tengo a varios profesionales habilitados ahí y resulta que mi consultorio de odontología tiene un nombre comercial. Ojo con eso, porque en esa parte les van a decir, ustedes no pueden, y yo no puedo decir, es que yo, como profesional independiente, contrato al ortodoncista o contrato al endodoncista como personal de apoyo a mi prestación del servicio de salud. Porque me van a decir, usted dentro de la norma no puede contratar a una persona de su mismo rango profesional. No puede contratar a una persona profesional. ¿Puede tener un auxiliar de odontología? Sí, claro, pero no puedo tener un ortodoncista, no puedo tener, y no lo puedo contratar yo. Pues, ¿qué les van a decir a ustedes? Primero, usted tiene un nombre comercial, primer error, y segundo, tiene varios profesionales habilitados ahí. Eso usted lo convierte en una IPS. Entonces es cuando llega habilitación y les dice a ustedes, defínase, porque usted no es un profesional independiente, usted está funcionando como una IPS porque aquí hay varios profesionales habilitados y usted tiene un nombre comercial. Ahora, normalmente, ¿quién le factura al paciente? La persona que aparece en la estrella. Y resulta que ahorita, por norma, para el tema de los RIPS, ustedes no pueden, o sea, quien aparece en la estrella es quien tiene que facturar el servicio de salud. Entonces, si por ejemplo está habilitado el ortodoncista y está habilitado el odontólogo general, entonces el ortodoncista tiene que facturar sus consultas y el odontólogo general sus consultas. Entonces, muchas veces a esos profesionales, pues, van a decir,
me toca entonces empezar a facturar. Y entonces yo no puedo facturar. ¿Qué pasa? Como normalmente lo que ocurre es que se dividen las ganancias, ¿sí? O no sé, digamos 50 y 50 o 30-60. Entonces, el odontólogo general se queda con el 50% y el ortodoncista se queda con el 50% de la negociación o sobre lo que se haga en el paciente. Entonces, muy lindos, muy queridos y todo, pero resulta que el ortodoncista no me puede a mí facturar, o sea, tiene que facturar todo, digamos, no sé, costó 60.000 pesos el control de ortodoncia. Entonces, se cobraron los 60.000 pesos, sí, pero resulta que lo que le va a llegar de ingreso al odontólogo es mucho menor. Entonces, ahorita en Bogotá, que es donde más se está presentando, a veces les revisan la parte contable. Entonces, revisen cómo van a manejar ese tema, porque muchas veces, por ejemplo, yo soy profesional independiente y yo estoy, por ejemplo, reportándolo todo como empresa, es decir, yo estoy facturando todo como empresa. Facturar como empresa, yo siendo profesional independiente, me genera sello, porque la prestación del servicio de salud debería reportarla el profesional independiente. Si aparece Pepito Pérez como ortodoncista y yo como odontóloga general, entonces resulta que el doctor Pepito debe facturar sus consultas y no tengo por qué facturarlas yo. Así yo sea la dueña del consultorio. Entonces revisen eso porque eso es algo que les están verificando a ustedes y cuando se den cuenta les van a decir, ustedes están funcionando como una IPS, entonces defínanse y cambien la modalidad del prestador. Formación continua. Entonces, estos son los cursos o la formación que ustedes deben tener obligatoria, ¿sí? Con las que más, son las que más están molestando en las visitas de habilitación, de implementación, y es curso de atención a víctimas de violencias sexuales. Este no es negociable. Este curso se tiene que hacer sí o sí. En una visita de primera vez de IPS, imposible si ustedes no tienen ese curso. El de enfoque diferencial les están no exigiendo, pero sí lo que yo les decía, se los recomiendan para el tema de manejo. Algunas secretarías les están obligando a tener humanización del servicio de salud, seguridad del paciente no es negociable. Las guías de práctica clínica que ustedes adopten o adapten tampoco es negociable y lo que tiene que ver con bioseguridad y tecnologías existentes, si esas capacitaciones no están programadas, eso ahí les pone una anotacióncita en su listado de chequeo de la visita de habilitación. Y cuando es sedación tipo 1 y 2 les piden monitorización, soporte vital básico, farmacología y esto es más como recomendación el tema de aspectos legales. Entonces, todo paciente debe, que ustedes le realicen un procedimiento, debe tener consentimiento informado. Entonces, ojo con eso, tema de aspectos legales, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque les puede generar a ustedes algún problema y si, por ejemplo, no sé, llega una persona que sabe sobre el tema, porque suele pasar, y a mí me medicaron mal, a mí me pusieron a firmar el consentimiento informado después de haberme hecho el procedimiento. Y hay gente que no les dice nada a ustedes en el momento de la visita, en el momento de la consulta, pero es cuando les llega una queja anónima de alcaldía local, les llega una queja anónima de Secretaría de Salud y les llega queja hasta de ministerio. Entonces, siempre tener en cuenta los aspectos legales que los puedan a ustedes afectar desde el punto de vista de consentimiento informado, de manejo de pacientes. Entonces, tenerlo en cuenta. Un tema que quise tocar porque he visto muchísimo últimamente el tema de los estudios que yo hago en el exterior. Esos estudios se pueden convalidar, pero yo les hago ciertas recomendaciones para que ustedes no pierdan plata en las convalidaciones, porque las convalidaciones tienen unos matices. Entonces, ¿qué pasa con las convalidaciones? Si es una especialidad que, por ejemplo, en Colombia no está, no vayan a convalidar porque no lo van a poder hacer. A no ser que ustedes encuentren una especialidad parecida
o sí, una especialidad, porque eso ocurre más que todo con las especialidades similares, ¿sí? Y que yo vea que la universidad que la está ofertando en Colombia tenga un pensum similar. Si no hay un pensum similar, ni lo intenten, porque van ustedes a pasar todo un proceso de convalidación donde van a realizarle pagos a Ministerio de Educación Nacional, donde les van a empezar a pedir documentos, porque ¿qué pasa? Uno pasa como un primer filtro donde pasa los documentos principales: actas de estudio, certificados de estudio, el diploma, su acta de grado, los certificados de prácticas asistenciales. Y luego les empiezan a veces a pedir más papeles, y una vez todo esté radicado y con todos sus papeles en línea, son 180 días que se demora la convalidación completa del título. Entonces, si no hay si no hay un pensum que se iguale, ¿sí? O una carrera o una especialidad que se iguale en cuanto a cantidad de materias, en cuanto a asignaturas. No vayan a intentarlo, porque lo primero que van a hacer es perder dinero en hacer una convalidación, y la respuesta del Ministerio de Salud va a ser, del Ministerio de Educación, va a ser después de haber revisado todos sus papeles, después de haber revisado todo lo que nosotros teníamos. Resulta que nos dimos cuenta que es que no hay ninguna universidad que tenga un pensum parecido, entonces yo no tengo como con qué equipararlo en Colombia, entonces su proceso de convalidación ha sido rechazado, o comienzan a ponerles más peros y ustedes tienen que empezar a pagar más dinero. Entonces, ¿cómo pueden averiguar ustedes si pueden convalidar o no sus especialidades? Entonces, ingresan a Ministerio de Salud, al portal del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, y ustedes ingresan al portal Convalidaciones. Ingresan a la parte de Convalidaciones de Educación Superior, y a ustedes les salen los requisitos que tienen que presentar para pregrado. Entonces, ahí les va a aparecer un listado de qué es lo que tienen que presentar ustedes. Igual yo ahorita les voy a pasar como el listado que piden para pregrado y el que piden para posgrado, y tienen que pagar una suma que está, creo que como entre los 836.000 pesos para pregrado y como 923.000 pesos para posgrado. Entonces, ahí les aparece qué documentos deben presentar. Entonces, ustedes crean una cuenta en Ministerio de Educación para que ustedes empiecen a diligenciar sus papeles y empiecen a hacer las respectivas convalidaciones. Entonces, pasan los requisitos que ustedes les pidan en el formato que ustedes les piden, y luego proceden a hacer el pago. A veces les piden lo que yo les decía, complementar los papeles. Sí, entonces, una vez ustedes complementen los papeles, les van a decir como: su proceso de convalidación está en este punto, se puede demorar 180 días en hacer la entrega. En algunas ocasiones he visto que dura muchísimo más. Entonces, requisitos de pregrado: diploma. Traducción del diploma se aplica. En primera instancia no les piden apostilla. No siempre les piden apostillas. Ellos ya después dentro de los requisitos le dicen: apostille los títulos, apostíllelos. Pero muchas veces yo les recomiendo, si a usted ya se los entregan apostillados, aproveche y de una vez los presenta con apostilla, y de pronto si se lo piden más adelante con apostilla, ya mata dos pájaros de un solo tiro. El certificado de asignaturas y traducción del certificado de asignaturas sí aplica, porque si lo hicieron en una universidad, pues de habla hispana, no van a necesitar, sino probablemente, dependiendo de lo que les defina el Ministerio de Educación, la apostilla para que el documento pueda ser legal en Colombia. Cédula de ciudadanía, certificado del programa académico y la traducción de certificado del programa académico. El certificado de prácticas profesionales, que aplica para todos los profesionales en salud, y la traducción sí aplica. Para posgrado les piden exactamente lo mismo, pero ya les piden es diplomas, acta de grados y certificados de asignaturas del posgrado que ustedes hayan hecho. Pero adicional a esto les piden que incluyan sus diplomas y certificados del pregrado, así lo hayan hecho en Colombia. Les piden: sí, ya es odontólogo, pero hizo su posgrado en Brasil, se me ocurre a mí. El récord de procedimientos realizados durante la especialidad,
y la traducción se aplica y la certificación de actividades académicas y asistenciales con su traducción se aplica. El título de la especialidad y en algunos casos les piden los movimientos migratorios, ¿sí? Si ustedes hicieron la especialidad fuera del país. Entonces, salió del país, entonces les pueden pedir a ustedes la copia del pasaporte o si los consulados tienen como su documento donde a ustedes les hacen el récord de viajes que ustedes han hecho, entonces donde sepa que el viaje que ustedes hicieron en ese récord migratorio corresponde a el tiempo que ustedes estuvieron por estudio fuera del país. Entonces, esta información es la que les van a pedir a ustedes, lo que yo les mencionaba una vez. Ustedes ingresan esa información en la plataforma, les van a pedir el pago, lo que les digo es como de 863.000 pesos, ya les confirmo el dato, para pregrado y para posgrado es de aproximadamente 923.000 pesos que ustedes pagan por ese requisito, por ese trámite. Les van a ir contestando a ustedes a medida que ustedes necesiten adjuntar más papeles, algún otro requisito que tengan adicional y con base en esa información ya el proceso se va haciendo esos 180 días una vez tengan la información completa. Entonces siempre tienen que estar pendientes de la plataforma, de los correos que les envíen para que ustedes puedan estar al día porque a ustedes les dan unos plazos específicos también para presentar los papeles de validación. Entonces, primera recomendación, verifiquen si ese posgrado que ustedes están haciendo se puede equiparar con el de alguna universidad en Colombia. Si no, realmente no se puede convalidar y entonces van a perder el dinero de la convalidación. Si ustedes ven que sí es equiparable o sí, pues, Marcela, comienzan a pasar los papeles. ¿Sí? Hacen el ¿puedo respectivo hacer una pago. pregunta, doctora Marcela, o al final? Si quieres, al final dejamos todas las preguntitas. ¿Te parece? Ok. Con eso, tenla bien anotadita y ya las resolvemos. Y ya ustedes comienzan a pasar los respectivos papeles y lo que les digo, siempre estar pendientes de la plataforma porque ellos les dan unos tiempos a ustedes para que presenten los requisitos que se consideren adicionales. Que no es convalidable cursos y diplomados, eso no es convalidable. Como los cursos que uno haga afuera, no son convalidables. Entonces ellos tienen una lista también y le dicen como, bueno, usted va a pasar los papeles, pero tenga en cuenta esta lista de cosas que yo no le voy a poder convalidar para que usted no pague plata y luego le digamos, qué pena, pero pues es que esto era un diplomado, esto no lo podemos convalidar. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, les presento algunos de los servicios que nosotros manejamos. Manejamos asesoría en la parte contable, en la parte legal, cuando ustedes tengan notificaciones por parte de secretaría. Ayudamos en la legalización de equipos. Legalización de equipos. Por ejemplo, si ustedes compraron equipos sin registro sanitario en Lima, ustedes pueden legalizarlos bajo ciertas condiciones. Reportes en salud, habilitación para ópticas y talleres también manejamos, licencias de construcción, ascensores, RETIES si requieren ayuda con marketing y redes, pólizas de seguridad y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Estos son nuestros datos de contacto. Aquí estamos normalmente en el chat y nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Marcela, muy interesante todo. Con gusto. Bueno, Me entonces, gustó mucho cómo lo presentaste porque pues realmente, como decía Ana Karina, a veces de una forma amena y todo, pues se le quedan a uno como más las cosas. sí, que no sea como bueno, siéntense y lean la norma, porque ustedes se pueden sentar y leerla y No, muchas veces cuando uno va mucho a la perezosísimo. clínica se le aburre. Sí. Bueno, ahora sí las preguntas. La doctora Adriana Campo tenía una pregunta que hacerte. Yo tengo varias, si me Varias, permite. vale. Bueno, la primera es, esos cursos de capacitación se hacen cada año nuevamente. Sí, ustedes deben estar actualizándose constantemente en seguridad del paciente, el de atención a víctimas de violencias sexuales, ahí hay muchas cosas
y es que en algunas secretarías, cuando hay unos certificados que emiten y que dicen que el curso se tiene que volver a realizar si hay algún cambio en la norma, es decir, que es vitalicio. Pero hay cursos, por ejemplo, que les dicen a ustedes, tienen una vigencia, si ese curso tiene vigencia, tienen que actualizarlo. Entonces, revísense los diplomas de los cursos, porque hay cursos, hay diplomas que dicen que es vitalicio y que hasta que cambie la norma, tienen que volver a hacerlo. Si tienen el diploma así, fabuloso. Si no, les toca actualizarlos de acuerdo con Mm, las vigencias de los diplomas. ok. Como usted sabe bastante de esto, ¿el de violencia sexual ha tenido algún tipo de modificación en cuanto a la norma? Recientemente no, pero Ok, vuelve y juega. Si el certificado dice que es vitalicio, ustedes ahí ya no tienen problema. Pero si no, normalmente se los hacen actualizar cada 2 años o los certificados de cursos de violencia sexuales por lo general tienen una vigencia de 2 años. 2 años. De Perfecto. Segunda pregunta. Mm, en caso de que un odontólogo hace una maestría, ¿tiene los mismos pasos para convalidar o no hay necesidad de convalidar? Sí, tienen que hacer la convalidación. ¿Qué pasa? Si yo voy a presentar esos títulos ante la visita de habilitación, tienen que estar convalidados. ¿Sí? Entonces, si yo los voy a Ujú, convalidar, las maestrías se pueden convalidar. Es con los mismos ok, pasos. Ellos ya después, por ejemplo, ellos les van a ir diciendo a ustedes hasta qué punto sí, porque hay ciertas condiciones para algunos tipos de posgrados donde les dicen a ustedes, esto se puede convalidar o esto no se puede convalidar. Lo que les digo, eso depende de si es equiparable a una maestría en Colombia, es decir, que yo tenga un pensum con el cual compararlo, y si yo no lo tengo, pues es mejor que yo no invierta la plata en hacer la convalidación de esa maestría. Eso era otra cosa que le quería preguntar. Si el pensum de hablemos de un posgrado que se haga por fuera del país, no existe en Colombia, o sea, no existe un pensum similar, porque por eso la gente viaja a veces para otros lugares, porque no existe esa especialidad. Y aquí lo tenemos, digamos, en el SEO. En el SEO, en otros países no existe el posgrado en implantología oral y hemos recibido pacientes pacientes, no, perdón, estudiantes o residentes de otros países. Pero si en ese país no existe ese posgrado y tuviera que convalidar, eh, fregado. Sí, ese es el problema. Pues digamos que si lo convalida fuera o sea, ya en su país, puede que de pronto ellos sí les dejen equiparar el que hizo en Colombia en el exterior. Pero el problema es que cuando no hay una especialidad en Colombia, eso sí es un problema. Sí, porque si yo no Ya. tengo con qué pararlo, no me lo van a dejar convalidar y este es un problema que tenemos ahorita mucho con el tema de medicina estética y el tema de Ujú. de sexología, por ejemplo, para médicos, es un problema porque no hay un pensum que lo aborde desde el punto de vista clínico y no me dejan convalidar esas dos especialidades. Con esas dos especialidades hemos sufrido porque no nos han dejado convalidar de ninguna manera. Ya. Y pues no sé si alguien tenga otra pregunta y yo me quedo calladita hasta cuando vuelvas a retomar un poco lo de la historia clínica digital versus la análoga o la escrita, más bien. ¿Alguien más tiene una preguntita? Creo que no. Bueno, ¿Cuál es habían la dos temas. pregunta, Adri? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? ¿Yo? Sí, para que Marcela diga, para que No, vuelva y nos Los explique. dos temitas es de que los que se me hablamos está al cortando principio. mucho, es que se me está cortando mucho la señal porque lo estoy tomando desde el celular. Y en el momento en que entré, comenzabas, tú le hiciste creo que la pregunta de si ya estaban exigiendo la historia clínica digital. Entonces la doctora Marcela estaba diciendo que no, pero que tenía
unas desventajas la escrita versus la digital. Y ahí se me cortó, se me iba y se me volvía el audio. Entonces desafortunadamente no escuché lo que dijo. Alice, bueno, les cuento. Me estaban preguntando si la historia clínica digital o la historia clínica en programa en software era obligatoria. No la están Ujú. exigiendo obligatoria ahorita en las visitas de habilitación. Hay un plan que se tiene de interoperabilidad de la historia clínica, que es en el largo plazo, donde todos tienen acceso al menos a los diagnósticos que tiene el paciente para que cuando yo haga la anamnesis el paciente no me diga que yo me tomo la pastilla, siempre les digo la azul o la rosada, cuando pastillas rosadas y azules hay muchas. O yo me tomo la pastillita blanca Ujú. chiquita. Sí, entonces que todos tengamos al menos el conocimiento de los diagnósticos que tiene el paciente para yo saber si de pronto a mi paciente yo le puedo hacer X o Y procedimiento o le puedo hacer X o Y tipo de consulta, porque de pronto el paciente puede generarme a mí algún evento adverso. Entonces, pero ese plan todavía no se ha podido ejecutar porque es muy difícil cargar una plataforma, muy difícil cargar una plataforma Ajá. donde esté la información de todos los pacientes de Colombia. Sí, entonces no se ha podido llevar a cabo, pero sí hay ciertas desventajas que tiene el no tener la historia clínica digital. La primera es el espacio de archivo. Lo que yo les mencionaba, una historia clínica de odontología no es una historia clínica pequeña, es una historia clínica así de grande Sí. porque ustedes no ven al paciente una sola vez, ustedes ven al paciente muchas veces como cuando los pacientes tienen tratamientos largos. Entonces, cuando ustedes se den cuenta, ustedes deben almacenar las historias clínicas en un total de 15 años. 5 años, es decir, ustedes Ujú. esperan, me atendieron a mí, yo dejé de venir yo dejé de ir a asistir a consulta de ustedes de odontología durante 5 años. Digan, ah, Marcela no volvió, se me va para mi archivo central. Cuando yo empiece a llenar Ujú. mi archivo central, cuando yo me dé cuenta, mis historiales clínicos van a ser un montón. Yo debo cumplir en ese archivo central con una norma de archivo general de la nación, donde yo tengo que meterlo en cajas de archivo, en carpeta por paciente. Cuando yo me dé cuenta, voy a tener un archivo gigante y a medida que pasen los años no voy a tener dónde guardarlo. ¿Sí? O de pronto ya van a ver, cuando llegue la auditoría, ustedes tienen su cajón de historias clínicas y llega el auditor, le dice, bueno, y si usted va a atender más pacientes, ahora ¿dónde va a meter más archivo? Sí, si ustedes tienen un volumen de pacientes muy altos, no les genera ninguna ventaja porque les van a pedir un espacio de archivo donde ustedes puedan guardar durante 5 años las historias clínicas y en muchos los consultorios no van a contar con ese espacio. Entonces, esa es la primera desventaja Ujú. del físico. La segunda desventaja de tenerlas en físico es el tema de la elaboración de los RIPS, porque si yo tengo un programa de historia clínica, por lo general estos programas de historias clínicas a ustedes ya les sueltan el formato, que si tiene errores, el auditor o la persona que les reporta a ustedes los RIPS eh, les dirá a ustedes, pásenme la información en el archivo JSON, que va a ser el nuevo formato. Por ahora se sigue manejando el mismo archivo plano que venían manejando para Secretaría de Salud, pero a partir, dependiendo de la complejidad, en febrero o en junio del otro año tienen que empezar a reportar los RIPS con factura electrónica de venta, o para los que no lleguen al tope de factura electrónica de venta, lo hacen sin factura electrónica. Entonces, cuando ustedes ya tengan que entrar a presentarlo, tienen que presentarlo con el formato JSON. Entonces, esos programas ya vienen con el formato para presentar a la Secretaría de Salud, para presentar al Ministerio de Salud, perdón, porque eso ya se va a reportar en la plataforma CISPRO, que es del Ministerio. Entonces, si ya vienen con ese formato, entonces el auditor les va a decir a ustedes, yo ajusto esto que toca por aquí, lo cargo a CISPRO y pare de contar. Mientras que si yo le digo al odontólogo, doctor, usted tiene que pasarme esta información para que yo arme el archivo y lo convierta en formato JSON, va a ser un proceso más complicado para el auditor y yo como auditor les voy a decir, no es tan fácil como si usted me lo pasara para yo organizarlo y cargarlo. Entonces, me va a implicar más tiempo de elaboración, tengo que organizarlo, tengo que tabularlo, tengo que convertirlo. Doctora, a usted se le sube, no sé, exageremos, 20.000 pesos en lo que usted venía manejando mensual por la elaboración de los RIPS. Entonces, si ustedes ya tienen un programa, él por lo general ya les va a soltar a ustedes la información en el formato que ustedes necesitan
y ya ustedes van a tener sus RIPs con formato JSON para poder cargar. Ahora, otra desventaja, si ustedes ya van a hacer RIPs directamente con factura electrónica de venta, se les va a empezar a volver un desorden entre lo que ustedes tienen de historias clínicas manuales que le pasan al auditor y que coincida con la facturación electrónica de venta que ustedes tengan. Entonces, mi recomendación, ténganlo en digital. Y lo mismo, si van a tener un programa de historia clínica en digital, no vayan a tener el consentimiento informado en físico. ¿Por qué? Porque tienen que almacenarlo la misma cantidad de tiempo que tienen que almacenar una historia clínica. No es como, ay, yo le tomo la foto, lo escaneo, rompí el consentimiento informado y lo subí a la historia clínica digital. No. Tienen una opción. O pueden hacer el consentimiento informado en digital, lo pasan a un PDF, el paciente les firma ese PDF en el celular, en una tablet, en el computador, como pueda hacerlo, y ustedes lo cargan a la historia clínica digital. Esa es una opción. O hay otras opciones, es que vienen los programas de historia clínica, vienen con una tablet o con esas tableticas, Ujú. esas tablets que venden que tienen en los bancos para que el paciente firme. Pero es la Ya, recomendación, tengan historia clínica digital porque más adelante se les va a volver un complique, aunque no sea obligatorio. ya. Ok, ok. Entonces, resumiendo, lo de la historia clínica es, primero por el almacenamiento, pues porque se puede complicar a nivel de la cantidad de pacientes que uno puede atender. Segundo, porque los RIFs, pues puede llegar a ser más dispendioso para aquella persona que le hace a uno y se los presente, se los genera. Creo que Eleva a esas son ustedes las los costos. dos cosas, el valor. Ujú. Ok. ¿Sí? Había Estaba otro tema preguntando dime. si usted sabe cuáles son los topes para los que tienen que pagar, tienen que facturar electrónicamente y quienes no. Si mis ingresos brutos, de hecho tengo un video sobre eso, esperen, miro si puedo ingresar yo a la DIAN y les muestro cómo pueden revisar ustedes si requieren hacer factura electrónica de venta. Entonces ustedes entran a su sistema de la DIAN. El tope de ingresos brutos reportados es de 164.727.500. Si ustedes llegan a ese tope, Esos son los que a partir de ahí la gente tiene que hacer factura electrónica. a partir de ese tope de ingresos brutos, ¿listo? Entonces, 167 millones. No, yo 160, afortunadamente yo no llego a eso. pero eso constituye más o menos en ingresos brutos de 13.700.000 mensuales. Entonces, son ingresos brutos, es decir, tengamos en cuenta que es lo que a mí me llega antes de gastarme la plática. Es decir, puede que ustedes sí lleguen a ese tope de ingresos brutos, pero así como me lo dice mi mamá, que es mi contador, ella me dice, perdón que te lo digas, pero tus ingresos brutos es antes de que tú te gastes la plática. Sí, a ellos no les Claro, importa claro. gastes y el Lo que pasa mercado. es que a nivel de consulta particular, bueno, yo lo hablo por mí, ¿no? A nivel de consulta particular, pues ya a estas alturas del paseo, yo ya no atiendo, no tengo una consulta tan robusta y me tomo mis tiempos para atender los pacientes. No funciona como una clínica ni una IPS, porque es que las clínicas y las IPS, ahí sí el volumen de pacientes es bastante, ¿no? Pues a eso le Es, apuntan los que tienen IPS mm, o incluso algunos particulares tienen volúmenes de consulta altos porque de pronto están con pólizas. Ah, eso sí, si están con pólizas así no lleguen al tope, el que esté con pólizas le toca facturar electrónicamente. Entonces, importantísimo. Entonces, si quieren, ajá, igual yo ahorita, igual con Karina, les puedo enviar primero el video para que ustedes, igual lo vamos a ver acá, pero para que ustedes tengan un video de cómo verificar si ustedes maravilloso. cumplen o no con los topes para hacer facturación electrónica y quiénes Ujú. deben hacer facturación electrónica de venta, porque a veces así yo no cumpla el tope, debo tener facturación electrónica de venta si yo tengo contratación en salud con pólizas o con EPS.
Entonces, ingresamos a la página de la DIAN. ¿Listo? Espera. Presentar declaración de renta. Y aquí ustedes tienen las declaraciones de renta presentadas. Entonces, ustedes descargan su declaración de renta del último año. Y aquí en este espacio, en el primer renglón de acá, les aparece ingresos brutos de X cantidad de dinero, y si ustedes superan ese tope de ingresos brutos, deben reportar RIPS con factura electrónica de venta. Sí, esa es la manera en la que ustedes. Con Karina les voy a enviar como una infografía, como una imagen de quienes, así no cumplan con el tope, deben hacer facturación electrónica de venta en salud para presentar el año siguiente los RIPS. ¿Alguien más tiene una duda? Sí, mire, está Nidia Yadira levantando la mano desde hace rato. Buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Particularmente, bueno, en el consultorio donde laboro, habilitado hay un servicio, pero a veces va otro profesional, en este caso un ortodoncista que va una vez al mes. ¿Ese servicio también se debería habilitar? Ese ¿Y con servicio, dime, perdón, ese y con cuántos servicios? Digamos que la secretaría a mí me tomaría como una IPS. no es después de la cantidad de servicio, es dependiendo Ok. de cómo se presente el servicio, ¿sí? Mm, Entonces, primero, ese ortodoncista debería estar habilitado si tú dentro de tus servicios, en tu página web, en tus redes sociales, si de pronto tienes el consultorio a la calle o en un centro comercial donde tienes ofertado el servicio de ortodoncia, debe estar habilitado el profesional, porque si el profesional no está habilitado al momento de una habilitación, eso te puede generar sellamiento del establecimiento, porque tú estás ofertando un servicio, así tú me digas, no, es que el ortodoncista viene una vez al mes. Ah, bueno, ¿dónde está la estrella del ortodoncista? O le van a ok. decir, si usted está contratando al ortodoncista, entonces, doctora, usted no es profesional independiente, usted es IPS porque usted lo está contratando. Entonces, el profesional independiente es el que es el dueño de su consultorio o alquila un consultorio para la prestación de servicios de salud. Entonces, por eso es que cuando se encuentran varios profesionales habilitados dentro de un establecimiento y sumado a eso, tienen un nombre comercial, ya entran con todas las de perder en una visita de habilitación. Primero porque tienen un nombre comercial y ustedes ante Secretaría de Salud no pueden tener un nombre comercial porque ustedes no son IPS. Entonces, lo que normalmente uno les recomienda como auditor es ponga consultorio doctor Pepito Pérez, consultorios Marlon Becerra, consultorios si van a ser profesionales independientes. ¿Sí? Consultorio del doctor Pepito Pérez, y esa es la persona que debe estar habilitada. Pero que vean un nombre comercial y vean varios profesionales habilitados, así sea uno, el ortodoncista, y esa persona, ejemplo, yo estoy, no sé, se me ocurre ponerles un ejemplo que es algo que pasa mucho en odontología. Entonces, yo soy odontólogo, entonces Marcela Velázquez ya no está como, o sea, está como profesional independiente en la estrella de habilitación, pero resulta que el consultorio se llama Dentix, digamos. Entonces, yo soy Dentix SAS y yo estoy facturándole a los pacientes a nombre de Dentix SAS. Entonces, si yo facturo a nombre de Dentixas, eso me genera sello. ¿Por qué? Porque quien debería estar facturando las consultas debería ser la doctora Marcela Velázquez. Y en el caso del ortodoncista, el doctor Pepito Pérez, porque yo lo tengo habilitado ahí en la estrella de habilitación, entonces él es quien debería estar facturando. Sí, entonces eso se me convierte a mí en un problema en las visitas de habilitación y los consultorios de odontología se están viendo muy afectados por esta medida. Entonces,
Mi recomendación es que se habilite el doctor, que realmente ustedes le alquilen el consultorio y haya un contrato de arrendamiento de ese consultorio y ustedes ya miren cómo pueden negociar. Si él les paga un arriendo, como un porcentaje de los pacientes que él haga es el arriendo de su consultorio, ¿sí? Porque él puede tenerlo en arriendo y habilitarse. Lo que no puedo decir yo es, yo lo tengo contratado para que él venga y me atienda pacientes, porque no se puede. Sí, les puede jugar una muy mala pasada al momento de habilitarse. Muy mala pasada con las visitas de habilitación. Perdón, o sea, habilitar el servicio, pero tener un contrato de alquiler con ese profesional. Es decir, que el profesional realmente alquile el espacio y les pague a ustedes por ese espacio cuando atiendan a los pacientes. ¿Sí? Ok. Tenga su estrella de habilitación, pero el doctor tiene que facturar sus consultas, ya sea factura electrónica, si llega al tope. Si no llega al tope, puede hacer factura post o factura en punto de venta. ¿Sí? Y de paso, pues respondo ahí una de las preguntas que estaban en el chat. ¿Qué pasa si un paciente pide factura electrónica y no llega al tope? No es obligatorio y el mismo cliente no me puede obligar a hacerle facturación electrónica. Lo que yo puedo decirles, yo no puedo darle a usted factura electrónica, pero puedo darle una factura que se llama factura POS. Muchos de los programas de historia clínica ya vienen con ese tipo de facturación, que se llama factura POS o factura en punto de venta. Hay facturas POS también de manera gratuita por la DIAN. Entonces pueden sacar esas facturitas electrónicas y se las pueden entregar, pues son como facturas electrónicas, son facturas digitales que ustedes le entregan al paciente, porque no están obligados a hacer facturación electrónica y ustedes le pueden decir, mira, yo tengo un tope de ingresos que a mí no me implica tener factura electrónica, pero te puedo dar una factura POS. Sacan ya sea del programa de la DIAN o del programa de historia clínica que les hace facturas POS y esa es la factura que ustedes le entregan al paciente. Ok, gracias, doctora. Muy gentil. Con gusto. ¿Hay alguna otra preguntita? Porque quería tocar un tema que alguien me había preguntado que de pronto creo que les interesa a todos en estos tiempos en los que muchos salimos a vacaciones. ¿Cómo? Gracias. Ok, Juan. Yo sí tengo una pregunta. claro, cuéntame. Em, ¿Es cierto que si uno sale a vacaciones tiene que reportar a la Secretaría de Salud, inclusive cuando uno es profesional independiente, tiene consultorio hacia la calle? Tienen que reportarle a Secretaría de Salud que el consultorio va a estar cerrado. ¿Por qué? Hay secretarías como la Secretaría de Salud de Bogotá que les avisan a ustedes, ustedes están en una lista y dentro de los siguientes 2 meses a ustedes los van a visitar, ¿sí? Entonces, a ustedes los visitan dentro de ese espacio de tiempo, en cualquier momento los visitan. Entonces, contados a partir de que ustedes los notifican, a los 8 días, ustedes entran dentro de la lista de habilitación, de visitas de habilitación. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, puede que yo tenga tiempo. Pero imagínense que yo me voy un mes de vacaciones, que era la pregunta que me hacían ahorita. Y si yo me voy un mes, hay secretarías de salud que a ustedes no les avisan con tiempo. Lo llaman doctor, mañana tiene la visita. Y a ustedes los agarraron allá en la playa en Cancún, los agarra de sorpresa el correo, porque Gobernación de Cundinamarca, que es quien más hace esto, les avisa a ustedes con un día de antelación y a veces con un día de antelaciones les mandan el correo a las 10 de la noche y les dicen nos vemos mañana a las 8 de la mañana. No ¿Y pueden eso sí es hacer, legal? y eso sí es legal. Sí, ellos te pueden avisar con un día de antelación por norma. Te pueden avisar un día. Definitivamente nosotros los profesionales de la salud somos muy bobitos, porque es que de verdad que esto es más un castigo que una prevención, que un seguimiento. Ellos son totalmente castigadores Y y eso hay no algo debería que pasar. mira que se logró algo muy bueno con el sindicato de odontólogos, con el presidente del sindicato de odontólogos, el doctor José Ariza, y es logramos hablar ese tipo de cosas con Secretaría de Salud
y Secretaría de Salud empezó a flexibilizar un poco el tema de las visitas. ¿Por qué? Fue una de las múltiples quejas que nosotros le pasamos de tantas cosas que ocurren en las visitas de habilitación. Les dijimos, ¿cómo es posible que a uno lo cojan a mansalva y le avisen el día anterior, nos vemos mañana y uno sin nada que hacer? Entonces, ¿qué nos decía la Secretaría? Deben ustedes hacer ciertas horas si ustedes se van de vacaciones para que nosotros no los cojamos desprevenidos. Porque ustedes pueden viajes porque ¿qué ocurre? Personas eludir las visitas o evitar las visitas de habilitación. Preciso, llegan, les avisan la visita de habilitación y tienen viajes, se incapacitan, ahí sí preciso les pasa de todo. Entonces, Secretaría dice, para evitarnos ese problema y las quejas que hemos tenido, porque de hecho a ellos se les pasó un informe o una carta con las quejas, ellos nos contaron en la última reunión que tuvimos y efectivamente lo están ejecutando, es vamos a pasarles una lista de que los vamos a visitar dentro de los siguientes 2 meses para que ustedes tengan como prestadores el tiempo de estar preparados para recibir la visita y no que ustedes no tengan ni siquiera cómo respondernos ante la visita de habilitación. Pero eso lastimosamente no ocurre con todas las secretarías, porque por norma ellos tienen permitido avisar desde el día anterior. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si ustedes van a salir de vacaciones, ¿sí? Y se van a tomar su mes de vacaciones, hagan cierre temporal en la plataforma de REPS. Cuando ustedes hagan el cierre temporal en la plataforma de REPS, ellos ya se van a dar cuenta que ustedes están en cierre temporal, no los van a programar para visita. Y no que ustedes se confíen y simplemente cerraron las puertas del establecimiento y les llega el correo y los agarra en plenas vacaciones. Entonces, hagan el cierre cuando se vayan de vacaciones y reactiven cuando vuelvan a retomar labores. Y siempre que vayan a salir de vacaciones o si tienen una incapacidad, igual. ¿Por qué? Porque ellos les dicen, no, 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 le toca la visita de habilitación, a no ser porque yo tengo una situación grave en la que yo no pueda presentarme, ¿sí? Pero si no, es mejor que ustedes siempre hagan el cierre temporal en el REPS para que ustedes se eviten el tema de una visita si ustedes están de incapacidad. Entonces, incapacidades, vacaciones, un descanso, me fui una semana, así tengan que cerrar por una semana, que es lo que hago yo normalmente con mis clientes. Tengo una cliente que viaja muchísimo dictando conferencias y tiene su consultorio. ¿Qué hacemos? Porque una vez le pasó y la agarraron y ella preciso, menos mal tenía el soporte de los tiquetes y de que ella era conferencista y le corrieron la visita, porque estaban visitando un centro médico en el norte, cerca del Country. ¿Qué tocó? Presentar los soportes, pero ya tuvimos la lección y que nos dijo la auditora, porque en ese entonces no les avisaban con tiempo, es haga cierre temporal, con eso yo no la programo a usted para visita porque yo sé que usted está en cierre temporal. Pues como Bogotá les avisa con tiempo, igual háganlo, pero como hay secretarías que les avisan el día anterior, hagan el cierre temporal y no que los agarre el correo o la llamada y ustedes van a recibir. En el caso de incapacidad por urgencias, tiene que ir debidamente justificado, es decir, que yo le pueda avisar a la comisión o entregarle a la comisión una incapacidad de, mire, estoy en urgencias, no puedo recibirle la visita y ellos la reprograman. ¿Sí? Cuando son incapacidades por urgencias, lo que yo les mencionaba de mi cliente que es conferencista, nos tocó pues pasarle tiquetes y todo y la invitación de conferencia para que cambiaran la visita de habilitación, pero no que es que ahí se me olvidó o yo no vi el correo, no, porque ustedes, si a ustedes los llaman y ustedes no contestan números de desconocidos, ellos les avisan a ustedes vía correo electrónico. Entonces, siguiente recomendación, revisen, les voy a mostrar dónde, que ustedes tengan los datos correctos, porque ellos nos van a notificar a los números y correos electrónicos que ustedes registraron. Entonces entran a REPS en Secretaría de Salud, ingresan como invitados ¿Cómo le y entremos al de algún prestador. Entonces, ustedes entran aquí y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece número de cédula, el número de celular, perdón, y aparece correo electrónico. A estos dos números a ustedes los van a contactar.
Entonces, ojo, esto, correo electrónico y la dirección. Si ustedes se cambiaron de local, tienen que hacer el traslado de domicilio. No es que como ya ustedes están habilitados, la estrella los va a perseguir donde ustedes vayan. No. Hacen cambio de domicilio, tienen que reportárselo a Secretaría de Salud. Si les cambian la nomenclatura, no sé, pasaron el tema de todo este tema de catastro y nos cambiaron la nomenclatura y ahora ya no soy 10 a 24, sino soy 10 a 26, tienen que reportarlo en el sistema REPS porque cuando ellos los vayan a buscar, les van a decir, esta dirección no corresponde con el local y en algunos casos les genera problema con la comisión si la comisión no es tan amable o la comisión les dice tienen que hacer el cambio de nomenclatura. Es lo que podría pasar. Entonces, siempre revisen que sus datos estén completos y que correspondan, porque si ustedes cambiaron de número de celular o ya no tienen ingreso al correo electrónico, les van a decir, yo lo notifiqué, si usted cambió de celular, lo siento, pero no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad suya actualizar los datos en el REPS. Mira, Paola Díaz tenía una pregunta. Hola, sí, ¿me escuchan? Te Sí. escuchamos. Ok, mi pregunta va con respecto a la relación que podemos tener con el ortodoncista en cuanto a lo comercial. Seamos sinceros, nosotros usualmente sí compartimos consultorio con ortodoncia y por porcentaje y todo lo que quieras. Ok, yo sí tengo un contrato de arrendamiento con el ortodoncista de una cifra irrisoria, pero bueno. Pero mi pregunta va enfocada, ¿qué otra documentación debe tener ortodoncia? No sé, basuras, esterilización es otro proceso. Él debe tener su carpeta como un prestador individual. Es decir, Pero, por ejemplo, podemos compartir cosas en común. ¿Cómo se llama el de infraestructura? El ustedes de pueden, emergencias. ustedes pueden compartir el mismo cubículo, el mismo espacio, sí, claro, desde que ustedes no se crucen en horarios. Ese es el otro tema. Si el ortodoncista está habilitado, en teoría ustedes Ese, deberían horarios. Sí, es decir, si él está los sábados, entonces, en teoría, tú no podrías estar allá los sábados. Que no siempre pasa porque el ortodoncista va una, máximo 2 veces al mes a los consultorios a hacer los controles de ortodoncia de los pacientes. Entonces, los sábados se deja al ortodoncista, si él va los días sábados, que es lo que más veo, viernes o sábados son los días que van los ortodoncistas, entonces dejan viernes y sábado para ortodoncia y en el mismo cubículo puede estar el odontólogo general de lunes a jueves sin ningún problema, porque pues no pueden estar todo el tiempo cambiando los horarios de habilitación en el sistema, porque pues el sistema les deja hacerlos, pero pues no es viable. Como entonces pasar al doctor a los domingos y entonces volvamos y pasemos a la doctora los jueves, los viernes y los sábados siguientes en el sistema de habilitación, porque eso se va a volver es un desorden. Entonces, si el ortodoncista va los sábados, entonces déjenlo todos los sábados, así no vaya todos los sábados, pero dejarle un horario específico para que no se crucen ustedes en la unidad de odontología. Ustedes pueden compartir espacios siempre y cuando no se crucen en horarios. Y cada doctor tiene que tener su carpeta, porque ustedes van a ser evaluados los procesos de esterilización. Está bien. tienen, tienen que cambiar, cada uno debe tener su carpeta. Entonces, la carpeta de habilitación del odontólogo general, la carpeta de habilitación, cada uno con sus estándares. Así ustedes compartan el mismo espacio. Y no pueden decir ustedes, es que nosotros tenemos un protocolo por los dos, no porque los van a ver como una IPS, y ustedes no funcionan como una IPS, ustedes son dos profesionales independientes que están compartiendo el consultorio. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Entonces, El técnico o el ingeniero de biomédica tiene que tener un contrato con uno, perdón, Marce. Sí, dale. Uno le tiene que tener contrato dentro de la carpeta de talento humano. eso se los piden más en el estándar de dotación que en el de talento humano, porque no se los piden como si él fuera talento humano de ustedes, sino que él es quien les hace el mantenimiento a sus equipos biomédicos. Entonces, el contrato se los piden es en el estándar de dotación. En el de talento humano no se los van a pedir. A las clínicas ¿Y o qué tipo de IPS, contrato?
Sí, sí puede que se presente en el tema de contratos, pero más que todo es cuando el personal de mantenimiento es fijo, es decir, el ingeniero biomédico está contratado, o sea, no tiene contrato con nadie más. Es decir, me sirve únicamente a mí y es mi personal fijo de mantenimiento. Ahí sí debe tener contrato y estar dentro de mi talento humano. Pero si es una persona que da servicio, Pero de resto entonces no, porque si viene cada 6 meses solamente o cada año un y contrato por es una prestación, visita, un contrato por prestación de servicios o un contrato obra-labor. Me hizo este mantenimiento de equipo, su contrato de obra labor, y mire, me pasó su cuenta de cobro, su contrato de obra labor y los papeles del ingeniero biomédico, que son su tarjeta profesional, su registro ante INVIMA, sus diplomas, sus actas de grado, sus hojas de vida que demuestren la experiencia en mantenimiento de equipos biomédicos. ¿es cierto que están dando multas económicas Sí, de hecho, o es más de voz a voz? las sanciones económicas que pasan cuando ustedes no cumplen con determinadas cosas del Sistema Único de Habilitación, ellos les dan a ustedes un tiempo para ustedes subsanar, que es un tiempo, les envían el acta y a partir del acta ustedes tienen 6 meses y pueden volver a solicitar la visita para subsanar, pero eso no quiere decir que a ustedes no les vaya a correr un proceso administrativo. ¿Qué se hace en este caso de los procesos administrativos? Les llega a ustedes una notificación y les van a decir a ustedes, ustedes tienen un acto administrativo, entonces les llega un acto administrativo donde les dicen, les vamos a notificar a ustedes que ustedes tienen un proceso sancionatorio en curso o un proceso sancionatorio con X número. Ese proceso sancionatorio, usted va a decir, ah, bueno, fue la Secretaría Distrital de Salud, fue el tema de habilitación. Entonces, a ustedes les dan un tiempo para contestar, es decir, yo contesté y dentro de esa contestación que tiene que ir muy bien elaborada, yo digo qué fue lo que yo subsané. Ya ellos evalúan si me reciben esa contestación y normalmente la primera amonestación es como por escrito, como pilas, no sé qué, pero eso depende de qué tan grave haya sido el incumplimiento y cómo lo considere el área de jurídico. Entonces, si el incumplimiento fue muy grave, como por ejemplo, no había curso de víctimas de violencias sexuales, no había kit de derrames y no había formación en seguridad del paciente, que eso no es negociable por nada del mundo, no esperen que les rebajen ese tipo de cosas. Entonces, multa económica. Y sí, sí están cobrando multas por incumplimiento. Le dan a uno tiempo de contestar, tiene uno que contestar muy bien y justificar muy bien para que solo dejen la sanción por escrito. Pero la mayoría de sanciones ahorita se están yendo por jurídica. Estén pendientes de sus correos siempre, si de pronto hasta por visitas sanitarias de pronto les han puesto desfavorables. ¿Por qué? ¿Con quién les hago la recomendación? También con Gobernación de Cundinamarca. Desafortunadamente, no sé por qué está ocurriendo esto y es, en las visitas le dicen, doctor, no se preocupe, doctor, todo está muy bien, nunca les Mal dicen nada hecho, de sí. los baños, nunca les dicen nada de las posetas, nunca les dicen nada del espacio de almacenamiento de basuras y cuando les llega el acta, les llega el acta de que ustedes no cumplen en nada de infraestructura. O sea, les dicen, no se Es, preocupen, es, es- les cierran ¿Cuál el es el servicio. propósito de eso si antes no lo hacían así? Pero veo que a mí, pues, obviamente no me han visitado, pero sí a muchos colegas les dicen todo muy bien, doctor o doctora, y después les llegan un proceso administrativo gravísimo porque lo que no le dijeron en la visita se lo están diciendo por un documento y a mí me parece que deberían ser también, no sé, Y solidarios, eso preventivos, más que es un castigadores. problema. Sí, porque te dicen que todo está bien y cuando llega el acta te dicen que todo está mal y el tema es que si tú firmaste el acta, Total. pues tú ya no puedes defenderte porque tú ya dijiste sí y tú ni sabes ellos qué pusieron porque no sé si es algo que pueda de pronto, voy a mirar si lo puedo charlar con el presidente del sindicato de pronto como para tenerlo en agenda para el 2025 y es que a nosotros nos dejen ver las actas, porque es que las actas que a nosotros nos presentan son actas chiquitas, corticas, que no dicen nada.
Y cuando les llega a ustedes tremendo informe, que es el acta que ellos tienen, y eso es un acta que ellos tienen como información secreta, como si eso fuera mejor dicho. Y si a mí no me dan a conocer, porque claro, la norma es una sola, pero resulta que las secretarías se sientan y con base en el manual de verificación, ellos hacen su propio manual de verificación y cómo lo van a verificar. Entonces, ahí es donde muchas veces uno como auditor difícilmente se compromete a decirle que va a pasar al 100% la visita. ¿Por qué? Porque digamos que el trabajo de nosotros Pero, es medirlo y no de resultado. ¿Por qué? Porque si Secretaría de Salud, es decir, si Gobernación de Cundinamarca, por ejemplo, digamos que el protocolo de víctimas de violencia sexuales en la norma dice que yo debo cumplir con el protocolo de víctimas de violencias sexuales, pero si para Secretaría de Salud debe cumplir con 10 ítems que no están en la norma, pero que para ellos deberían ir, y yo no conozco esa acta, me queda muy difícil cumplirles. Y eso pasa ya, mucho. Ahí es pero, donde pero uno encuentro también tiene potestad de no firmar nada de lo que uno no vea. Porque es que tengo un caso muy cercano donde le hicieron firmar una hoja en blanco. y se está Y esa presentando. persona firmó en blanco. Claro, todo el mundo dijo, pero ¿cómo va a firmar usted en blanco? Y uno es que me tenían realmente atosigada. Sí puede pasar ese tipo de cosas. Ahora, muchas personas no se quejan por miedo a represalias y los entiendo. Pero si ustedes, mi Ujú. consejo siempre es en las visitas. Si ustedes conocen el sistema de habilitación, si ustedes se sentaron a leer la norma, si el auditor de ustedes les dice esto no deberían ponérselo a usted en la visita porque la norma no lo dice, pónganlo en el acta. Hay secretarías que les dicen que les hacen a ustedes encuestas después de la visita. Si el auditor fue un grosero, si el auditor fue un patán, pónganlo como la queja. Si el auditor les pide plata, con más veras, pónganlo en el acta. Pero ustedes no pueden porque por eso es que se presentan ese tipo de casos y abusos. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan los auditores a meterles miedo a ustedes. Desafortunadamente pasa, no sé por qué le pasa eso a mis colegas auditores, pero muchos se meten a la secretaría y creen que meterse a la secretaría es llegar a meterle pánico a todos los prestadores, cuando la idea es que ellos sean, que le ayuden a uno como prestador a poder cumplir, que sean una mano Claro, derecha, guías, es que deberían una ser guía, unas guías, aparte de todo. pero no pasa. Entonces, yo tengo derecho a Terrible. quejarme. Yo he tenido visitas en las que nos han pedido plata y nosotros lo ponemos en el acta. No tienen por qué pedir plata. Yo le hago los procedimientos de dotación y conmigo sí pasa, pero si usted no me paga, no pasa. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que reportarlas, porque si uno no las reporta, porque esa fue una de las peleas que tuvimos con el sindicato de odontólogos y le pedimos, se le pidió a odontólogos, algunos, contaban los casos particulares, incluso optómetras, yo fui en ese momento tanto para el sindicato de odontólogos como para el de optómetras, y ninguno quiso poner la denuncia. Es que si vuelven y Sí, me es que, por visitan, ejemplo, esta persona no la quiso. Les da miedo que de repente tengan algún tipo de problemas. represalia, como usted lo dice, que les cierren el consultorio. Yo digo, pero es que no podemos vivir bajo un manto de temor porque están haciendo lo que quieran con todos nosotros. Todo el gremio Sí, de la salud debería ponernos de acuerdo con respecto a eso, pero pues predomina más el susto que realmente la equidad y la justicia y todo eso, pero qué tristeza. Sí, sí, sí está pasando mucho, pero entonces yo les digo, si ustedes tienen, si les dan el recurso de la encuesta, quédense en la encuesta. Si ustedes no están de acuerdo con algo en el acta, no se lo dejen poner en el acta. Ustedes dicen, no estoy de acuerdo con ¿qué esto. pasa si uno no firma? ¿Qué pasa si uno no firma? Ustedes deberían firmar, pero deben poner, porque ustedes en el acta tienen un espacio para poner sus observaciones. Así como los auditores ponen sus observaciones, ustedes firman y yo digo, no estoy de acuerdo con esto. Le firmo, pero yo no estoy de De acuerdo con acuerdo, esto, ok. esto, y lo ponen en el acta. Y lo mismo, cuando a ustedes les llegue el acta, traten de inmediatamente contestar con lo que ustedes no estén de acuerdo. ¿Por qué? Por lo que les digo que está pasando mucho con Gobernación de Cundinamarca. Incluso está pasando ahorita en Bogotá, que quedé sorprendidísima.
les dicen, no, son solo estas cosas que tiene que corregir, entonces le va a llegar el acta en 20 días o 15 días hábiles y tiene 6 meses para cumplir con todo y volver a solicitar la visita. Y cuando les llega el acta, les llega tremendo informe, como quien dice, usted no cumple con nada. No, Entonces, sí, ese terrible, me tipo de parece. cosas Un abuso de autoridad total. es importante que ustedes pongan eso en conocimiento también de los sindicatos. Lo que les digo, este tema voy a mirar si lo toco mañana con el doctor José Ariza de pronto para la agenda del año 2025, porque ese tipo de cosas me parece terrible que estén pasando tanto en Gobernación de Cundinamarca y que estén empezando a pasar en Bogotá. Que les digan a ustedes, todo está Sí, bien, y cuando les llega el informe, les llega todo está mal, y eso les va a implicar que ustedes tengan una multa. total. Porque ustedes dicen, no, a mí me dijeron que Doctora todo estaba Marcela, bien. Sí, muy Marcela, querida, muy muchísimas receptiva. Muchas gracias. gracias por tener la paciencia. Sí, gracias por todas esas aclaraciones. Es que pues Y, puedan aprender. La idea es que más adelante, cuando empecemos a ver los otros estándares, ir despejando esas duditas de los otros estándares para que ustedes estén preparados para sus visitas de habilitación y que pues no se les haga como tan tedioso. ay, sí, genial me parece. Usted puede colocar de nuevo sus datos de teléfono para copiarlos, por favor. Claro. Sí, Bueno, y bueno, pues te doy las gracias, Marcela, por estar aquí, con gusto. por entregarnos todo ese conocimiento, esa actualización en todo, porque para nosotros realmente funcionar, lo que necesitamos es estar muy claros en todos estos estándares. Con Y, muchísimo gusto. Gracias a ustedes por el espacio. y bueno, y Ana Karina, yo quería preguntarte si quieres contarnos Sí, algo sí. de los productos o algo de UFAR. Hola, doctora, pues sí, claro que sí. Pues primeramente agradecida con Marcela, con ella siempre nos ha ido muy bien, es muy minuciosa al explicar cada uno de los estándares. Eh, y pues efectivamente quiero comentarles que es patrocinado por parte de EUFAR. EUFAR es un laboratorio que fabrica y comercializa los productos de la línea de bioseguridad y también recordarles que manejamos materiales dentales. Nosotros tenemos más de 40 años en el mercado nacional y más de 20 años exportando a más de 13 países. Importantísimo, pues nosotros ofrecemos para el área de la salud todo lo que es los productos de la línea de bioseguridad con responsabilidad ambiental, cumplimos con seguridad y salud en el trabajo y por supuesto cumplimos con las normatividades vigentes. Pues la idea es que ustedes puedan contar con estos espacios, como habíamos hablado al principio de este espacio, es que se pueda realizar de manera mensual y por supuesto cuando llegue el estándar adecuado vamos a presentarle también los productos de UFA. Recuerden que, bueno, manejamos todo lo que es la línea de limpieza y de desinfección de pisos, paredes y techo, productos específicos para los equipos, para la limpieza y la desinfección de superficie de alto contacto con las manos, todo lo que es para de la predesinfección y el lavado de los instrumentales. Ahorita con el tema que tenemos con los glutaraldehídos y los peróxidos de hidrógenos como desinfectantes de alto nivel, pues también los estamos manejando según lo que está exigiendo Secretaría, que es con el tema de las tirillas, el tema de poder mirar o tener un libro donde nos lleve la trazabilidad de estas tirillas para medir el reuso del mismo y por supuesto, el último producto que manejamos es para la limpieza y la renovación de la cámara del autoclave. Entonces, por supuesto, pueden visitar www.eufar.com, seguirnos por las redes sociales Lab Eufar y allí tenemos diferente información para ustedes. La verdad, doctora, yo sumamente agradecida y también agradecida con la doctora Marcela por estos espacios que se prestan y me parecen que son exitosos porque nos actualizamos y nos sentimos como en confianza. Ya es diferente cuando de pronto no tenemos tanto espacio para poder preguntar, para poder hablar, pero realmente uno con Marcela se siente en confort. Uno puede preguntar, tiene una respuesta clara y segura, y estoy muy segura que cuando ustedes vayan a presentarse ante una visita de secretaría o de habilitación, ustedes van a estar muy documentados. Esta es la primera parte y estuvo súper interesante. Todavía nos quedan 6, ¿cierto, doctora? Sí, Nos muchísimas gracias, Ana Karina. vemos en los Gracias, estándares. Marcela.
Karina, te voy a enviar la información, les voy a enviar dos daticos con Karina directamente, es el video para que pues no se les olvide revisar si tienen que hacer facturación electrónica, el video de cómo revisar facturación electrónica y adicional a eso, cuál es el tope que ustedes deben cumplir para hacer los RIFs con factura electrónica de venta para que pues tengan la información y si que se la quieran dar a conocer a alguien más sin ningún problema. Muchísimas Yo les quería gracias. hacer una pregunta a ambas. Es que mucha gente trató de entrar y no pudo, no sé qué pasaría. A veces la gente no ha bajado la plataforma Zoom o depende del celular por donde entre. Pero me decían que si había posibilidad de que estos estándares los pudiéramos colgar en la página de la universidad. Entonces yo les quería a ustedes pedir ese permiso. Pues, No hay por problema. parte de UFAR, adelante, doctora, claro que sí. Por la parte de la doctora Marcela. Tampoco hay problema. Pueden subirlo. Ah, bueno, excelente. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Y entonces ya programaremos con Ana Karina y con Marcela para los próximos webinars. Y pues que tengan todos muy buena noche y Feliz espero noche. verlos entonces en las próximas conferencias que planearemos para el semestre entrante.